Mi estimado, estamos en la segunda parte de la clase, que de hoy, esta clase 01, y vamos a partir ahora mismo explicando la diferencia entre lo que es la contabilidad administrativa y la contabilidad financiera. ¿Sí? Un segundo, por favor. Muchas gracias. Bien, eh, como les mencionaba, la contabilidad financiera es la que nosotros manejamos, la que nosotros conocemos, y básicamente, vean ustedes que si la pregunta sería, ¿cuáles son los usuarios? Creo que mayormente los usuarios son externos, ¿no? Como por ejemplo, fuera de la empresa, los accionistas, los proveedores, los bancos, agencias gubernamentales reguladoras. Entonces, la contabilidad financiera fundamentalmente, en esencia, es para usuarios externos y sin embargo, la contabilidad administrativa, vean ustedes que es una rama de la contabilidad también, pero genera información. ¿Para qué? Fundamentalmente para usos internos. Entonces, la contabilidad financiera fundamentalmente es para usuarios externos y la contabilidad administrativa fundamentalmente es para usuarios internos. Esa sería una gran diferencia. Y aquí tengo una tablita comparativa para que veamos, ¿no? Vean ustedes que los usuarios principales son todos los niveles de la empresa y la contabilidad financiera, los usuarios son fundamentalmente externos. Otra característica importante es libertad para elegir las medidas contables. Por ejemplo, nosotros podemos ver, a ver, nosotros hace instantes nomás vimos el flujo de efectivo por el método indirecto, pero también podríamos trabajar con el método directo, es decir, viendo ingresos y egresos efectivos, ¿no? Vean ustedes que la libertad para elegir, o sea, nosotros podemos ver la mejor manera. Sin embargo, cuando hablamos de la contabilidad financiera, no es lo que nosotros querramos, ¿no? Debemos regirnos a los principios de contabilidad generalmente aceptados y a todas las normas o todas las regulaciones, tanto del ámbito tributario o en el ámbito internacional, que regula la profesión contable. Es decir, el contador no tiene que ser creativo en la contabilidad, digamos, ¿no? Tiene que basarse en normas. Sin embargo, desde el punto de vista de la contabilidad administrativa, no existe esa restricción. Enfoque en el tiempo. Sí, esto es interesante, miren. Enfoque en el tiempo. La contabilidad financiera básicamente es una autopsia, ¿no? ¿Correcto? Porque generalmente se basa en la orientación hacia el pasado, como acá bien lo dice, ¿no? Los estados financieros es como, o sea, muestra las decisiones que se han tomado, qué causa han logrado en los estados financieros. Sin embargo, la contabilidad administrativa se basa en presupuesto, es decir, proyecciones. Proyecciones, o sea, nos basamos en el futuro, fundamentalmente. Otro tema, la contabilidad administrativa es el horizonte del tiempo. Bueno, es flexible, varía de 1 hora a 10. O sea, esto es totalmente flexible. Sin embargo, la contabilidad financiera en este sentido, para efectos fiscales, es anual, ¿no?
Claro que los estados financieros generalmente en las empresas se hacen cada mes, o sea, cada mes se presentan los reportes financieros. Pero generalmente esto me dice que al menos una vez al año, sin embargo, la contabilidad financiera puede ser totalmente flexible. Y es también importante los tipos de reportes, ¿no? La reportería. Por ejemplo, eh, la contabilidad financiera, los reportes son generales. Me explico. Cuando usted, por ejemplo, analiza un estado de resultado, usted ve ventas, costo de venta, pero usted ve ahí una suma de dinero. Usted ve ahí una suma de dinero. Y ahí luego viene usted y ve una utilidad bruta, que es las ventas menos el costo de venta. Es dinero menos dinero. Ve usted que es una información muy genérica, ¿no es cierto? Pero sin embargo, cuando nosotros queremos hacer un análisis financiero, nos interesa, para empezar, la estructura de la venta, es decir, cuánto vendemos del producto A, cuánto vendemos del producto B, cuánto vendemos del producto C. Nos interesaría saber la estructura de las ventas, la evolución de las ventas en cantidades, nos interesaría ver el precio, cuál es el precio de A, cuál es el precio de B, cuál es el precio del producto C y cómo se han comportado estos precios en el tiempo. Eso no lo ve la contabilidad financiera, ¿no? O sea, eso nos muestra los estados financieros de forma muy general. Sin embargo, para efectos internos, nosotros necesitamos información más detallada, ¿no? Y eso solamente nos da la contabilidad administrativa, la contabilidad gerencial, la contabilidad orientada a la toma de decisiones, ¿no? ¿Se entiende, colega? La diferencia entre una contabilidad administrativa o gerencial y una contabilidad financiera. En resumen, la primera es para usuarios internos, la segunda para usuarios externos. La primera enfocada en la toma de decisiones, la segunda enfocada en normativas, regulaciones. ¿Se entiende, colegas? Sí, estamos. Una consulta del licenciado, disculpe. Adelante. He estado en otros cursos similares, digamos, ¿no? De tributación y he hecho la pregunta también financieramente, o sea, la diferencia entre contablemente y financieramente. Entonces me responde el licenciado, me dice que contabilidad financiera no existe, solamente la contabilidad es una sola. Contabilidad es una sola, contabilidad financiera no existe, no sé si me podría explicar contabilidad financiera, qué sería ya, contabilidad financiera, y o sea, menciona eso lo que me dijo el otro disertante en aquel curso anterior, aunque tuve eso, ¿qué es contabilidad financiera? Y la diferencia de contabilidad financiera y contabilidad, se refería a contabilidad uno, que es una sola, eso un poco, por favor, si podría profundizar. Gracias. No, gracias a usted por la pregunta. Bueno, es una pregunta que uno no espera. Filosofemos, filosofemos. A ver, en realidad el apellido no importa, ¿no? ¿Sí? En ambos lugares, en ambos casos, ese registro, fíjese, para todo es registro. Podemos concluir que la contabilidad es el registro, ¿no? ¿Sí? Ahora bien, ahora bien, en esta lámina estamos haciendo una diferencia entre la profundidad de la información, ¿sí? Entre la contabilidad financiera, en este caso, que es lo que busca información genérica en función a normativa, enmarcado en normas contables y tributarias, ¿sí? Sin embargo, la contabilidad, que también es registro, porque para que exista ventas, precios, todo esto se registra, ¿no? Pero acá estamos hablando de registros más detallados, fundamentalmente para usuarios internos. Ahora, ahora, ahora tendríamos que debatir entre la parte conceptual, pero a la contabilidad administrativa también se le llama contabilidad administrativa o contabilidad gerencial. Existe literatura al respecto, ¿no? Ahora, cada uno responde desde su cancha, pues, ¿no? Yo le voy a responder como ingeniero financiero. Desde mi punto de vista, la separación es importante y tiene lógica, en el sentido de que está buscando separar lo que es el registro, porque en ambos casos la contabilidad es el registro, ¿no?
Lo único que varía es la síntesis o el resumen de la información. En la financiera buscamos cuentas globales, resumen, y la administrativa es solamente la interna. Un ejemplo importante. Por ejemplo, cuando nosotros mostramos el inventario, ok, me interesa el inventario, sí me interesa el dinero, pero me interesa saber la estructura del inventario, qué productos, cuál es su costo, la evolución del inventario por partida, el costo por partida. Igual eso es contabilidad, ¿no? Pero se le llama administrativa porque es fundamentalmente para toma de decisiones internas. Eso no lo podemos, o sea, en realidad no lo deberíamos mostrar, ¿no? Porque es información que ya refleja el modelo de negocio, porque el modelo de negocio se refleja en los números, ¿no? En ese sentido, creo que la normativa o la contabilidad financiera para efectos financieros busca eso, ¿no? Que se muestre de forma global como tal la empresa, pero que el detalle se lo quede para análisis interno. Esa sería mi respuesta, estimado. Hola, hola. Sí, una consulta, profesor. Adelante. Para el tema de esta contabilidad administrativa, que me parece un tema muy interesante, porque en realidad uno debiera ya y ver cuáles son los, no sé, pues los indicadores en los cuales debiera fijarse más ya desde una perspectiva personal, específica. ¿Existen, digamos, así libros que puedan orientar sobre, digamos, ciertos rubros, negocios? ¿O qué temas en específico se podrían ir revisando así de forma genérica? No, de hecho, gracias por la pregunta. De hecho, en la bibliografía que va a estar en la plataforma, va a estar la literatura que habla fundamentalmente de la contabilidad administrativa y para que ustedes vean los subtemas que existen y con eso se van a dar cuenta del campo en el cual abarca. Por ejemplo, solamente, todo conocemos nosotros, por ejemplo, sistema de costeo es parte de la contabilidad administrativa, conocemos presupuesto, es parte de la contabilidad administrativa, todo lo que vemos, todo lo que sabemos, ¿no? O la gestión que hacemos, ¿sí? Solamente lo que está haciendo la literatura es clasificándola en una contabilidad de gestión, ¿no? Otro tema interesante, por ejemplo, cuando charlo con mi colega, y el término que él maneja, ¿no? Me gusta, dice que hay que limpiar los estados financieros, hay que sacar la paja de los estados financieros para hacer un buen análisis, ¿no? ¿Y a qué se refiere eso? Digamos que muchas veces cuando nosotros hacemos análisis, existen muchas cuentas que aglutinan cosas que por ahí distorsionan el análisis financiero, ¿sí? En consecuencia, nosotros podemos tener, por ejemplo, un estado financiero contable, ¿sí? Contable, que es regido por los principios y normas, pero sin embargo, contiene muchas cuestiones que distorsionan los indicadores. En consecuencia, nosotros partimos a veces de un estado financiero contable y lo vemos financiero, ¿sí? A ver, un ejemplo bien puntual. A veces, en la cuenta proveedores, sí, esto yo lo cuento por experiencia, tenemos, por ejemplo, 100 aquí en una gestión. Luego en otra gestión yo veo que esto se incrementa a 400, ¿no? Ok, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué proveedores crece tanto? Que no cuadra la relación con las ventas. ¿Qué está pasando, no? Y cuando yo hago el análisis y pido el mayor de proveedores, ¿no? ¿Qué me di cuenta? Que uno de los proveedores equivale al 25%. O sea, 25% de la cuenta se encuentra concentrada en un proveedor especial. Pero ¿qué sucedía? Este proveedor era, el dueño de esta empresa era padre y esta empresa era hijo. En consecuencia, el padre le proveía insumos al hijo. ¿No? Bueno, pero que como la empresa estaba en crecimiento, esta cuenta de proveedores crecía y crecía y crecía y crecía. ¿Por qué? Porque el papá no le cobraba al hijo. ¿Estamos con la lógica? Entonces, eso obviamente es un evento atípico que ensucia mi análisis, ¿no? ¿Qué pasaba? Que mi periodo promedio de inventario me salía algo así de 400 días, digamos, ¿no? Bien ilógico. Entonces, cuando nosotros hacemos un análisis, y si solamente tenemos la información financiera,
sea, la general, podríamos sacar ratios erróneos, ¿no? Entonces, en consecuencia, la contabilidad financiera dice, ok, ¿sabes qué? Esto es un hecho atípico, quitemos al papá de proveedor, o por último, como no piensa, no piensa pagarle, lo mandamos a largo plazo, ¿no? Eh, para que no distorsione mi indicador de liquidez. Va por ahí ese ejemplo, ¿no? Espero que hubiera servido para la explicación. Sí, se entiende, profe. Excelente, gracias. Excelente. Va a haber literatura sobre esta materia, no se preocupe. Ok, sigamos con la diversión. Voy a borrar escrito. Un segundo. Muy bien. Ahora, yendo al tema del análisis financiero, el análisis financiero lo podemos clasificar en tradicional y no tradicional. Cuando hablamos de tradicional, vemos herramientas como, por ejemplo, el análisis vertical. Cuando nosotros vemos el análisis vertical, básicamente, el análisis vertical es un cociente donde dividimos algo entre algo. O sea, una parte es la división de una parte sobre un total. O sea, eso, bueno, acá estoy explicando que el vertical es una parte sobre un total. ¿Para qué me sirve el análisis vertical cuando hacemos análisis financiero? Me sirve para ver la importancia de cada cuenta. Me sirve para ver la importancia de cada cuenta. ¿Y cuál es el checklist? Para entender el checklist, primero explicaré el horizontal. ¿Para qué me sirve el vertical? Ambos análisis se complementan. Por ejemplo, el análisis horizontal me muestra la variación o tendencia de una cuenta. Por ejemplo, si tengo acá 100 y la cuenta creció a 120, yo quiero hacer el análisis horizontal, es el delta porcentual de la cuenta. Asumamos que esto sea cuenta por cobrar, por ejemplo. El delta porcentual de cuenta por cobrar, ¿qué va a decir? Va a ser 120 menos el 100 sobre 100. Entonces, fíjese que el análisis horizontal es la variación porcentual de la cuenta. Fundamentalmente, me muestra cómo creció o cómo decreció. Primer elemento del análisis horizontal. Ahora, el análisis horizontal por sí solo no sirve. Es decir, cuando nosotros hacemos un análisis horizontal, tengo que aprender a vincular. Por ejemplo, si usted está analizando el crecimiento en ventas, el delta porcentual de las ventas, el delta porcentual de la venta tiene que ir casado con el delta porcentual de qué? De las cuentas por cobrar, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo debo analizar la variación de las cuentas por cobrar, o sea, con relación a la variación de las ventas. Por ejemplo, si mis ventas crecieron 10% y yo veo que mis cuentas por cobrar crecieron 60, entonces ahí se prende un poquito rojo que dice, aquí pasa algo, peligro, 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 peligro. ¿Qué pasó? No puede ser que usted venda 10% más y su cuenta por cobrar se incremente 60. Es decir, debo aprender a vincular. Es decir, otra forma, por ejemplo, el delta porcentual de los activos fijos brutos. Activos fijos brutos. Es decir, en mi activo fijo bruto he invertido 40%, pero el delta porcentual de las ventas es tan solamente 2%. O sea, estoy invirtiendo más en mis activos, pero no se está traduciendo en ventas. Entonces, el análisis horizontal me muestra la variación de una cuenta con respecto al periodo anterior, o sea, la tendencia que la cuenta. Pero este análisis, estimado, por eso solo no sirve. Es decir, cuando vemos análisis horizontal, lo vemos, siempre tenemos que ver la relación que existe entre dos o más cuentas. Primer elemento. Ahora, ¿en qué me ayuda el análisis vertical? Muchas veces, por ejemplo, vamos a hablar del activo, ¿sí? Del activo, y tengo dos cuentas, cuenta por cobrar e inventario. Entonces, y hacemos el análisis horizontal. Y resulta ser que las cuentas por cobrar crecieron 300%. Y el inventario tan solamente creció 5%.
Entonces, el análisis horizontal me dice, pucha, increíble, directamente uno mira el mayor porcentaje. Pero si hacemos el análisis vertical, decimos, ok, en análisis vertical resulta ser que las cuentas por cobrar solamente concentran, equivalen al 5% del total activo. Y el inventario equivale al 80% de mis activos. Es decir, cuando hacemos nosotros análisis horizontal, está bien ver los números más grandes, ver las variaciones más grandes, pero también me interesaría saber el peso de la cuenta, la importancia de la cuenta. Si la cuenta, por ejemplo, en este caso, no tiene mucho peso o importancia y tiene mucha variación, no es tan relevante para mi análisis. Yo debo enfocarme en aquellas cuentas que tienen un mayor peso específico. Es decir, ¿para qué hago el análisis vertical? Para identificar las cuentas más relevantes. Y a esas cuentas más relevantes yo le hago seguimiento. Ese es el checklist. Es decir, primero hago análisis vertical, veo las cuentas más relevantes y luego le hago seguimiento a esas cuentas en cuanto a sus variaciones. ¿Se entiende, colegas, esa parte? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, se entiende. Gracias. Bien. Luego viene, gracias. Gracias, Juan. Luego viene el análisis de razones financieras. Recuerden que cuando nosotros hablamos de razones financieras, una razón es una división de algo entre algo, ¿no? Pero siempre la división debe ser entre cuentas que tienen relaciones. Es decir, la relación, las razones es una división de A sobre B, pero A sobre B tienen que tener relación. O sea, no tiene sentido que yo divida cosas que no tienen relación. Por ejemplo, que yo haga una división, digamos, de dos cuentas, como por ejemplo, yo quiero estudiar la mortalidad infantil, ¿no? Sí, acá estudio la mortalidad infantil y acá, ¿qué analizo? La lluvia, ¿no? O sea, no tiene sentido hacer un ratio que de dos fenómenos que no tienen absolutamente relación. En el caso de razones financieras, la división tiene que ser entre cuentas, pero cuentas que se relacionen. Y ahí esas relaciones se aglutinan en cuatro grupos. Por ejemplo, las razones financieras vienen dadas por las razones de liquidez, donde aquí, ¿qué buscamos ver? Vemos ver fundamentalmente el corto plazo. Cuando analizamos la liquidez, ¿qué es lo que estamos viendo? Ver que la maquinita opera en el tiempo. La liquidez busca realizar o decirme cómo está la empresa. ¿Cuenta con capacidad de pago a corto plazo? ¿Cuenta con dinero para cubrir su obligación a corto plazo? Esto no va a garantizar la operación. Primer elemento. Tengo que ver la liquidez de la empresa. Entonces, cuando veamos la liquidez de la empresa, entonces rápidamente nosotros, ¿se acuerdan lo que hablamos al inicio? ¿Sí? El efectivo se hace inventario, ¿sí? El efectivo se hace inventario, luego cuenta por cobrar, luego vuelve a inventario, luego vuelve a ser efectivo. En consecuencia, cuando hablamos de liquidez, estamos hablando del circulante de la empresa. Y cuando hablamos del circulante, fundamentalmente esperamos divisiones entre activos corrientes y pasivos corrientes. Entonces, deben haber ratios que involucren a estos dos grupos, tanto mis obligaciones de corto plazo como las obligaciones de mis derechos de corto y mis obligaciones de corto. Recuerden ustedes que mi activo corriente, ¿qué me van a generar? Entrada de efectivo. Y mi pasivo corriente, ¿qué me va a generar? Salida de efectivo. Entonces, mi activo corriente en el tiempo me va a generar entrada. Mi pasivo corriente en el tiempo me va a generar salidas. Entonces, la liquidez es importante en una empresa. Es una variable muy, pero muy importante. Otra variable importante son los indicadores de deuda. Tenemos que ver, en primer lugar, cuál es el nivel de deuda de la empresa. Punto número 1. 2, ver si la deuda es buena o es mala. ¿Sí? Tengo que ver si la empresa está muy endeudada o si está sobreendeudada, que está por encima de su capacidad de pago. Tengo que ver aquí la calidad de la deuda, la estructura de la deuda, la composición de la deuda, la evolución de la deuda a través del tiempo. Eso es fundamental ver cómo una empresa administra su deuda. Lo segundo que tenemos que ver es la eficiencia o actividad. Porque recuerden ustedes que
los activos son los que generan rentabilidad. Entonces tengo que ver la eficiencia que tiene la empresa en la administración de su inversión. ¿Es eficiente la empresa en la gestión de cuentas por cobrar? ¿Es eficiente en la gestión de inventario? En otras palabras, ¿es eficiente en la gestión de su capital de trabajo neto? ¿Es eficiente en la administración de sus activos fijos? Es decir, todos los activos que tiene la empresa son productivos. O por ahí tienen activos que están dentro de la empresa y no tienen ninguna función. Es importante ver la actividad. Y recuerden que la actividad está directamente relacionada con la rentabilidad. Es decir, si una empresa es eficiente, va a ser rentable. Y eso lo vamos a ver más adelante. Y finalmente, los indicadores de rentabilidad. Es decir, el negocio renta, el negocio genera utilidad. Recuerden también que una empresa puede ser rentable y no generar valor, ¿no? Eso también es importante tenerlo en cuenta. Los indicadores de rentabilidad están asociados con la utilidad. Es decir, si una empresa tiene una utilidad neta mayor que cero, decimos que es rentable. Ahora, si esa rentabilidad no cubre nuestras expectativas, ya es otro tema. Entonces, resumiendo, vemos aquí. ¿Puedo vivir en el corto plazo? ¿Cuál es mi grado de deuda? ¿Cuál es mi calidad de deuda? ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Soy eficiente? Entonces, si tengo buenos niveles de liquidez adecuados, tengo un nivel de deuda adecuado para mi negocio, que está en función a mi capacidad de pago, y esa deuda además se ha aplicado de forma correcta, soy eficiente, entonces vamos a tener un final feliz. Deberíamos terminar en rentabilidad. Pero si usted, por ejemplo, no me voy a adelantar, vamos a ir viendo cada punto, y ahí vamos a hacer análisis, ¿listo? Aquí solamente estoy haciendo una presentación muy general. Así que vamos a ir a detalle, no se preocupen. Ahora, y finalmente el Dupont, que el Dupont fundamentalmente me explica de dónde viene la rentabilidad. El Dupont es un ratio realmente interesante y fundamental, porque me está diciendo, la rentabilidad, ¿de dónde viene la rentabilidad? ¿Cuáles son las fuentes generadoras de rentabilidad? La rentabilidad puede aumentar, es correcto, la rentabilidad puede aumentar, pero el hecho de que la rentabilidad aumente no quiere decir muchas veces que sea bueno. Por ahí nuestra rentabilidad está aumentando porque estamos muy endeudados. Es decir, estamos mostrando buenos números con malas acciones. Entonces, el Dupont me indica si mi rentabilidad es de calidad o no es de calidad. Ahora, eso es en cuanto al análisis tradicional. Ese análisis tradicional lo vamos a hacer con la inteligencia artificial, pero en primer lugar lo vamos a hacer con base teórica que se las estoy dando en esta clase. Y ya en la siguiente clase vamos a hacer un análisis tradicional y no tradicional ya con números. Y la siguiente clase, como le mencionaba al principio, ya vamos a utilizar la inteligencia artificial como un checklist. Ahora, continuando con esta explicación, dentro del análisis financiero tenemos el no tradicional, el análisis no común. Por ejemplo, no es común que en los reportes financieros se vea el punto de equilibrio, pero también es importante ver el punto de equilibrio de cualquier empresa. No solamente ver la foto, sino ver su punto de equilibrio y ver si este ha aumentado o ha bajado en el tiempo. Recuerden que, ¿qué es lo que buscamos nosotros desde el punto de vista financiero? Buscamos que el punto de equilibrio suba o baje. Recuerden que el punto de equilibrio es un esfuerzo que hace la empresa, ¿no? El punto de equilibrio es el esfuerzo que debe hacer la empresa para no perder ni ganar. Es decir, por ejemplo, si mi punto de equilibrio en dinero es de 100 bolivianos, esto quiere decir que yo debo generar ventas de al menos 100 bolivianos para cubrir mis costos fijos y variables. Entonces, ¿qué buscamos como empresa? Buscamos siempre hacer el menor esfuerzo, es decir, buscar bajar el punto de equilibrio. Entonces, para poder bajarlo, primero tengo que medirlo y tengo que ver su evolución en el tiempo. En consecuencia, analizar el punto de equilibrio es vital para cualquier empresa. También tengo que ver el uso del apalancamiento operativo, es decir, cuál es mi estructura de costo, porque el apalancamiento operativo está asociado a la estructura de costo de una empresa fundamentalmente. Es decir, una empresa que tenga muchos costos fijos va a tener un grado de apalancamiento elevado. Pero una empresa que tenga
costos fijos pequeños, va a también tener un pequeño grado de apalancamiento operativo. Entonces, el estudio del grado de apalancamiento operativo también es importante porque este estudio está orientado a o relacionado a el riesgo operativo. Es decir, una empresa con un fuerte apalancamiento operativo va a tener un fuerte riesgo operativo. Y básicamente cuando hablamos de riesgo operativo estamos hablando de resultado operativo. Recuerden ustedes que el resultado operativo debería ser siempre mayor a cero. Mayor a cero. Pero ¿qué sucede? Que si una empresa tiene muchos costos fijos, si una empresa tiene muchos costos fijos, una pequeña caída en ventas nos mata. Entonces, si tenemos muchos costos fijos, una pequeña caída en ventas nos mata. Porque recuerden ustedes que si bajan la venta, los costos fijos se mantienen nomás. Entonces, si tenemos nosotros pocos costos fijos, una caída en ventas no nos afectaría tanto. Entonces, a mayores costos fijos dentro de la estructura de una empresa, le pega bastante al resultado operativo ante un escenario adverso. También lo vamos a analizar y lo vamos a estudiar a través de casos numéricos, ¿no? También tenemos que ver el grado de apalancamiento financiero. El grado de apalancamiento financiero. Espera un momento, lo estoy admitiendo, Daniel. Ya está. Nosotros. Bien. Luego vamos a ver también el grado de apalancamiento financiero. El grado de apalancamiento financiero se refiere a la utilización de deuda, porque una empresa puede tener deuda y no puede tener apalancamiento. O sea, no necesariamente, o sea, vamos por parte, a ver, me explico. A ver, el hecho de que una empresa tenga pasivos, una empresa puede tener pasivos y no tener apalancamiento financiero. Miren lo que estoy diciendo. Una empresa puede ser que tenga pasivos y no tener apalancamiento financiero. El apalancamiento financiero está asociado a la deuda financiera y la deuda financiera está asociada a la deuda que devenga intereses. Es decir, acá tenemos la deuda con entidades financieras, la deuda a través del mercado de valores. Es decir, como deuda financiera es deuda que devenga intereses. Puede ser que una empresa tenga pasivo, pero sea pasivo solamente con proveedores, sea pasivo con impuestos, sea pasivo por todo lo que sea por pagar operativo, pero y no tenga deuda financiera. Es el primer elemento importante. Entonces, en el apalancamiento financiero lo que medimos es la deuda financiera. Entonces, una empresa, mientras tenga mayor carga financiera que pagar, va a tener un mayor riesgo financiero. Entonces, recuerden, el grado de apalancamiento operativo está asociado con el riesgo operativo y el grado de apalancamiento financiero está asociado con el riesgo financiero. Y fundamentalmente el riesgo financiero es la probabilidad de que usted no pueda pagar su cuota. Porque la cuota usted la tiene que pagar todos los meses. Si su cuota es más pesada, se reduce la probabilidad de pago de forma puntual. O sea, acá está asociado al tema que vimos al principio. ¿Se acuerdan? El tema de estructura de capital óptima, donde la empresa debe tener un nivel de deuda, pero que pueda pagar. Finalmente tenemos el grado de apalancamiento total. Bueno, acá hay un error. Acá, esto le voy a corregir un error. Esto es total, ¿ya? El grado de apalancamiento total, esto es una T. Sí, un error ahí. Bien. El grado de apalancamiento total, que es una combinación, bueno, es la combinación de ambos, ¿no? Esto lo vamos a ver, repito, con ejemplos, ¿no? Acá solamente estoy viendo la presentación teórica, ¿no? Bien. Algunos aspectos que vamos a ver son las razones de liquidez. Y para eso aquí tengo un pequeño concepto que básicamente la liquidez es la capacidad que tiene la empresa para cubrir sus obligaciones a corto plazo. Tan simple como eso. Y como hablamos de razones, primero tenemos la liquidez corriente. Fíjense, esto es lo que hablábamos. Las razones de liquidez son ratios, efectivamente, pero de cuentas relacionadas. En este caso, recuerden que el activo corriente, en el tiempo, ¿qué me va a generar? Una entrada de efectivo. Y el pasivo corriente, ¿qué me va a generar en el tiempo? Una salida de efectivo. En consecuencia, nosotros buscamos siempre que mis entradas sean superiores a mis salidas. Matemáticamente, eso es que sea mayor o igual a 1. Es decir, por ejemplo, si la liquidez corriente de una empresa me sale que es 4, quiere decir que
por un boliviano que debo en el corto plazo, tengo 4 para pagar. Tengo 4 para pagar. Entonces, estamos hablando de una empresa líquida. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado con los límites, ¿no? Porque cuando... Adelante, adelante. Tengo preguntas. Adelante, Profesor, una preguntita. Bueno, adelante. ya que está diciendo sobre que por cada peso que tenemos en el activo corriente, ahí tenemos 4 en activo corriente, pues, ¿qué tal en el caso de que sea muy líquida porque no se está, o sea, no está generando, o sea, no se está moviendo la caja, ¿no? Podría ser por ese motivo. Bien, vamos por partes. Excelente la pregunta, ¿no? A ver, vamos por partes, ¿no? La pregunta es excelente. Para responder, bueno, igual íbamos a ir ese camino ahora mismo. Voy a hacer, déjame que dibuje algo, ¿ya? Ahí, vamos a dibujar aquí algo y vamos a ver qué pasa. Por ejemplo, tenemos límite inferior, podríamos decir que el límite de la liquidez es uno, es uno. Pero ¿qué pasa cuando es 2? ¿Qué pasa cuando es 4? ¿Qué pasa cuando es 6? Bien, entonces, si tenemos nosotros una liquidez corriente, por ejemplo, de 6, es decir, que por cada peso que debo tengo 6, estamos hablando de que la empresa es líquida, definitivamente la empresa es líquida. ¿Tiene riesgo de liquidez? Bajo riesgo de liquidez, porque recuerden ustedes que el riesgo de liquidez está asociado a la probabilidad de no poder cubrir las obligaciones a corto plazo. Entonces, una liquidez de 6, o sea, estamos hablando de bajo riesgo de liquidez. Pero es correcto lo que usted dice. Es decir, cuando mi liquidez es alta, quiere decir que tengo un activo corriente muy pesado. Y recuerden ustedes que el activo corriente es inversión, ¿no es cierto? Porque el activo corriente, dentro de un balance, es inversión. Si usted tiene un activo corriente muy pesado, quiere decir que tiene una fuerte inversión. Entonces, tener exagerado nivel de liquidez quiere decir que tiene usted muchos recursos inmovilizados. ¿Sí? Tiene mucho en caja, tiene mucho por cobrar, tiene mucho en inventario. Entonces, una liquidez corriente muy elevada implica ineficiencia. Entonces, en la gestión de liquidez, las empresas buscan acercarse a uno, ¿sí? O al menos tener una liquidez que para ellos sea óptima, 1,5, 1,8. No podríamos dar un número genérico porque varía de empresa a empresa. Lo que sí podríamos decir desde el punto de vista de la regla financiera, de que si una empresa se aproxima a uno, la liquidez corriente estoy hablando, si nos apegamos a uno por este lado, el riesgo de liquidez va a aumentar, va a aumentar. Pero también va a aumentar la rentabilidad, va a aumentar la rentabilidad, va a aumentar con la rentabilidad. Entonces, si nos apegamos a uno, vamos a ser menos líquidos, pero vamos a tener menos inversión. Es decir, vamos a hacer menos con más. Vamos a tener menos recursos invertidos. Y si vamos a tener menos recursos invertidos, quiere decir que nuestra inversión va a ser más pequeña. En consecuencia, nuestros indicadores de rentabilidad van a ser mayores. ¿Sí? Bien, y esto lo aterrizo un poco más con el triángulo amoroso en finanzas. El triángulo que me relaciona liquidez corriente, riesgo de liquidez y lo que es rentabilidad. Y esto lo explico con los bancos. A ver, hagamos un ejemplo con un banco. Recuerden que el negocio del banco es captar y colocar. Es decir, el banco capta del público dinero, ese dinero se va disponible y disponible el banco lo presta. ¿Sí? Ese es el negocio del banco. Captar, colocar. Intermediario, está al medio. Entonces, si el banco capta recursos del público, ¿sí? Y todos esos recursos del público lo mantienen disponible, el banco tiene mucha liquidez, ¿sí? Mucha liquidez. Es decir, si capta dinero y no los coloca, tiene mucha liquidez. Como tiene mucha liquidez,
tiene bajo riesgo de liquidez. Claro que sí. Pero como todo el dinero lo tiene ahí disponible y no lo ha prestado, no lo tiene en cartera, entonces su rentabilidad baja. Su rentabilidad baja. Ahora bien, veamos otro escenario. El escenario de que el banco capta recursos del público, se va a disponible y directamente lo coloca en cartera. Es decir, si el banco hace eso, su liquidez del banco baja, pero como tiene poco disponible, su riesgo de liquidez aumenta. Pero como ese dinero está colocado en la cartera, su rentabilidad sube. Pregunto, ¿se entiende la relación que existe entre riesgo y rentabilidad, colegas? Profesor, Sí, eh, profesor. consulta, por ejemplo, hay empresas que tienen cierto grado de liquidez y, por ejemplo, ese tema de las disponibilidades, lo que hacen es meter su dinero en cuentas SAFI de inversión, digamos, ¿no? Que tienen ciertos periodos establecidos, 2, 3 meses. Justamente hacen eso para disminuir su liquidez y, bueno, mejoren el tema de su rentabilidad. Eso es lo que hacen. Aunque las Pero cuentas SAFI son cuentas bancarias, ¿no? Son cuentas bancarias, pero bueno, tienen tasas de interés que generan. claro que sí, Libre, y eso está también asociado al nivel o a la profundización en cuanto a las gestiones de inversión de cualquier empresa. Por ejemplo, qué hacen algunos gestionadores del efectivo tradicionales? ¿Qué es lo que sucede? Es decir, si yo tengo mi negocio y tengo mucha caja, mucho disponible, pero sé que tengo compromisos dentro de 6 meses, pero tengo mucho disponible hoy, ¿sí? Eh, hacen inversiones, por ejemplo, en nuestro medio bastante en DPF, en depósito a plazo fijo a muy corto plazo. De tal manera que ese dinero lo mandamos a inversiones temporarias, pero siempre planificando los calces, ¿no? Es decir, que yo tenga el efectivo cuando lo necesite estar, pero que no esté inmovilizado en caja, ¿no? Igual las entidades financieras o las empresas, recuerden ustedes que tienen disponible, hay una cuenta abajito que se llama inversiones temporarias, donde ellos invierten esos excedentes de efectivos. ¿Para qué? Para que precisamente que esa liquidez le esté rentando, ¿no? Totalmente correcto, ¿no? Totalmente correcto. Gracias, profesor. Gracias a usted por la pregunta, Linda. Profesor, Sí, adelante. o sea que eh, esto de la liquidez corriente va a variar, obviamente, de empresa a empresa en el sentido de que si es comercial o podría ser de manufacturera, ¿cierto? Porque me imagino que las comerciales buscan tener pues, un cierto de rentabilidad más alta que las de manufactura, ¿cierto? Porque las de manufactura, pues sus principales inversiones son pues digamos, en activos fijos. Totalmente correcto, Santiago, su apreciación. Ahora bien, en ese sentido, cuando alguien pregunta, ¿y cuál es el óptimo? En realidad va a depender pues, de cada empresa y cada sector. Y de hecho, ¿no? Entre sectores puede ser empresas que tengan diferentes gestión, porque al final de cuentas, esto es una gestión, ¿no? Es una gestión. Recuerden que la liquidez es el activo corriente sobre el pasivo corriente. Y dentro del activo corriente que tenemos, la gestión de las cuentas por cobrar, cómo usted gestiona su inventario, ¿sí? Por ahí usted tiene una liquidez, digamos, sí, ejemplo, yo ahora mismo estoy haciendo un análisis de una empresa, obviamente no puedo decir el nombre, pero su liquidez, estimados, no me acuerdo ahorita, pero es más de 10, creo que es, a ver, ya ponerle 12, liquidez corriente de 12, ¿sí? Y esta empresa es una empresa, por ejemplo, una importadora, importadora y comercializadora. Pero cuando yo hago el análisis 12, uno escucha extremadamente líquida, ¿no? Pero el inventario es el 80% de sus activos. En este caso, esta empresa es líquida, es muy líquida, pero su recurso lo tiene en inventario. Pero acá hay un tema interesante, ¿no? La liquidez corriente
aumenta en el tiempo, sí, pero eso es porque esta empresa tiene un problema, o sea, tiene muchos recursos concentrados en inventario e inventario que no está rotando. Entonces usted puede tener una liquidez muy elevada, ¿no? Uno puede decir, tengo bajo riesgo de liquidez, pero tenemos que ver la composición de los activos, ¿no? La composición de los activos. No es lo mismo tener una liquidez de 2 con una fuerte caja que una liquidez de 2 y que todo esté en inventario y que todo esté por cobrar. Entonces, y eso mismo va a depender de la gestión. Va a depender del rubro, va a depender de la gestión, ¿no? Del capital de trabajo. Correcto. Ahí quizás Licen debería hacer una previsión para el tema de los inventarios, ¿no? Para que los saldos en inventario disminuyan y muestre un dato más real, ¿no? Porque si no se mueve, debe ser por algo, ¿no? Sí, tal vez es un inventario obsoleto, ¿no? Es correcto, Limber, es correcto, ¿no? Es correcto. Ahí entra en el papel de juego las previsiones, ¿no? Por obsolescencia o deterioro, ¿no? Es correcto, ¿no? Es correcto. Excelente. Excelente. Gracias, Limber. Santiago, ¿respondí su pregunta, Limber? ¿Estamos bien? Sí, sí, profesor, y sí, o sea, digamos que o sea, la liquidez corriente es para pagar deudas, ¿cierto? Si la mayor parte es en inventarios y los inventarios no se liquidan tan rápido, o sea, no son, digamos que no es lo más líquido. Lo más líquido sería el efectivo o la caja para pagar las deudas. Si no, si, digamos, si no ha rotado ese inventario, ¿cómo sería, cómo se pagarían las deudas si tienen los inventarios? Está muy existencial, Santiago, pero eso es lo interesante en estos cursos, ¿no? Las preguntas filosóficas. Y yo me hacía esa pregunta igual que usted, ¿no? Y hay una respuesta fundamental para esto, ¿no? Miren, la respuesta es, hay una diferencia entre el cuánto y el cuándo. Usted me preguntó tal cual, usted me preguntó el cuándo, ¿no es cierto? El cuándo. Y interesante la pregunta, miren, el hecho de que la empresa tenga una liquidez, digamos, de 2 sobre 1. O sea, la empresa es líquida, tal cual. Y recordemos que el activo me va a generar ingresos en el tiempo. Me va a generar entradas. Porque la cuenta por cobrar, cuando usted le pague, va a traer efectivo. El inventario, cuando usted lo venda, va a ir a por cobrar y me va a generar entrada. Los proveedores lo voy a tener que pagar. O sea, tanto el activo me genera ingreso y el pasivo me genera egreso. Pero es en el tiempo, ¿no? Es en el tiempo, es importante ese concepto en el tiempo. Y recuerden ustedes que el balance es una foto, es una foto. Entonces, me está diciendo que hoy, con esta foto que estás tomando, puedes pagar. Pero me está diciendo cuánto tienes, pero no me está diciendo cuándo. Entonces, este análisis, Santiago, hay que complementarlo con un presupuesto de caja. Porque solamente con el presupuesto de caja, usted va a estimar en qué momento del tiempo va a ocurrir el ingreso y en qué momento del tiempo va a ocurrir el egreso. Es decir, y aterrizo con un ejemplo. Mira, ahora estamos a 3. 3. Y yo le digo, ok, miren, Santiago, yo tengo por cobrar 10.000 bolivianos. Tengo por cobrar 10.000 bolivianos y tengo una cuenta por pagar de 5.000 bolivianos. Y usted mira, profesor, usted es líquido, porque si yo agarro y divido liquidez corriente, 2. Pero si yo le digo, mire Santiago, tengo por cobrar, pero ¿sabe qué? Me van a pagar recién el 28. Y esto lo tengo que pagar el 15. Entonces, soy líquido, pero voy a tener un problema de calces, porque no están calzando las fechas. En consecuencia, cuando hacemos un análisis de liquidez de una empresa, hay que tener precisión meridiana en cuanto a las limitaciones de los indicadores que estamos viendo. En este caso, hacer una foto me está diciendo cuánto tengo, pero es importante complementarlo con el cuándo, ¿no? Y el cuándo es un presupuesto de caja. Y si hablamos de presupuesto de caja, estamos hablando de la contabilidad administrativa. Es decir, estamos hablando de proyecciones, ¿no? Estamos hablando de ya de gestión. Santiago.
¿Respondí su pregunta, Santiago? Sí, profesor, muchas gracias. Excelente, excelente. ¿Puedo preguntar, profe? Adelante, claro que El sí, Samuel. último, Adelante, adelante. es la última. Ya. Entonces, analizando eso, le comento una empresa que trabajé, y a usted seguro como experto no va a decir. La empresa era líquida, según el análisis liquidez corriente, pero que le comento que adentro los trabajadores gritaban porque no le pagaban su sueldo, pues puntual, y que ya venía el proveedor cobrándole y que el gerente le decía falta una firma y era mentira, pues no, que lo hacían. Y después, por último, se le venía la creja a querer hacer corte y pues hacían plan de pago y que impuestos, pero era líquida. ¿Qué diría al respecto? Volvemos al principio, ¿no? Es decir, que hay que tener cuidado con los limitantes de los indicadores, ¿no? Esto me está diciendo cuánto. Entonces, quizás esa empresa tenía una caja muy pequeña, ¿no? Es decir, si hacemos un análisis vertical, ¿no? Puede ser que la caja de esta empresa represente un 2%, por decir, ¿no? Y que todo esté en inventario, o sea, todo está en inventario, porque al final de cuentas uno paga con flujo, ¿no es cierto? ¿De qué sirve tener una foto muy grande, o sea, tener muchos activos corrientes, como bien lo decía Santiago, o sea, tener muchas cuentas por cobrar, eh, mucho inventario, pero cuando vienen a cobrarme, me van a cobrar con cash, dinero, ¿no? Ahora bien, eh, eso, algunas empresas lamentablemente tienen un modelo de negocio complicado. Y voy a dar un ejemplo. Eh, en una empresa que realmente hace varios años, 5, ¿qué pasaba? Miren el negocio. Esta empresa importa productos ligados a la tecnología y los vende a crédito. O sea, importa y los vende a crédito. ¿Ok? ¿Qué implica eso? Que sus cuentas por cobrar sean fuertes. Sus cuentas por cobrar sean fuertes y su caja pequeña. Porque todo está en por cobrar. Bien. Lo lógico es que si yo vendo a crédito, debería negociar con el proveedor crédito. Pero ¿qué pasaba? Esta empresa, ¿qué hacía? No tenía, aunque era grande a nivel Bolivia, es grande, porque tú ya sigues, es grande a nivel Bolivia, pero sin embargo para el proveedor es minúsculo, o sea, es una pequeña parte para el proveedor. Entonces no tiene poder para negociar. En consecuencia, al proveedor le paga cuasi al contado, cuasi al contado. En consecuencia, su proveedor, la cuenta de proveedores era pequeña, las cuentas por cuar grandes, ¿correcto? Su caja pequeña. Entonces, ¿cómo funciona el negocio? Recuerden ustedes que el activo corriente tiene que ser financiado con el pasivo corriente. Entonces, esta empresa tenía una línea de crédito precisamente para eso, Samuel, para el tema de que obviamente los pagos son mensuales, ¿no es cierto? Y no le puedo decir al proveedor, ¿sabes qué? Este cliente no me ha pagado, por eso no te voy a pagar. Entonces, ya ellos dentro del modelo de negocio tenían y esta empresa, por ejemplo, operaba con una liquidez corriente de 1,2, de 1,4. ¿Por qué baja? Porque esta liquidez, ellos tenían una liquidez que implicaba un costo financiero. Porque tener ese 1,4 era ¿por qué? Porque tenían una línea de crédito. ¿Correcto? Entonces, si esa liquidez se disparaba también su costo de ellos. Pero es parte del modelo de negocio. En el caso de lo que usted menciona, seguramente el inventario era muy pesado, ¿no, Samuel? Y la caja muy pequeña. Correcto, así era. Gracias. Gracias a usted por la pregunta, Samuel. Genial. Bien, bien, bien estimados. Esta ha sido una clase introductoria. La siguiente clase vamos a profundizar más en cuanto a razones y ya vamos a entrar con la parte de análisis en sí, para luego hacer la comparativa con la inteligencia artificial. Y como siempre, tiene que ser apoyo, reemplazo, al menos aún no he dicho a alguien que reemplace el análisis humano, porque por lo que les expliqué en un principio, quizás más adelante, porque recuerden que la inteligencia artificial aprende. Es decir,
Es como un niño que va aprendiendo, va aprendiendo, va aprendiendo, va aprendiendo y se va alimentando a sí mismo. Entonces, si lo aplico en una empresa, de los desaciertos más lo que yo le dé, va a aprender de mí y seguramente en el tiempo quizá me supere, ¿no? Porque aprende, ¿no? Aprende. Colegas, ¿qué les pareció la clase? ¿Se entendió? ¿Vamos bien? ¿No los ha aburrido? Muy bien, profe. Todo bien, profesor. Profesor, una última pregunta. Entonces, la liquidez corriente va a depender de acuerdo al modelo de negocio, ¿no? No hay un rango, por ejemplo, de 1 a 2 o de 1 a 3. Eso es lo que yo le entendí en esta clase. Totalmente correcto, Hugo, totalmente correcto. No, no hay que, son apreciaciones temerarias el de colocar un rango en el tema de la liquidez, ¿no es cierto? Definitivamente, ¿no? Ok, profesor, gracias. Ok, muy bien, gracias a todos por estar aquí y ya en la siguiente clase vamos a ver acción. Muchas gracias a todos, feliz fin de semana. Gracias, buenas noches. Hasta luego, Buenas noches, dice. hasta luego, que estén bien, que estén bien. Una consulta, perdón, dicen, la clase nos los van a pasar grabado hasta mañana. Sí, Sergio, Sergio, sí, vamos a tener una plataforma, Sergio, ahí van a estar todas las clases, no se preocupen. Un abrazo. Ya, gracias. Hasta luego, Gracias, hasta luego. que estén bien. Gracias, profesor, muy amable. Hasta luego. Hasta luego, que estén bien, que estén bien. Saludos.